Bienvenidos a Pivot Parkour Podcast, ¿ya? Me costó mucho pronunciar eso nuevamente, no lo practico tanto, ¿ya? Hoy día les tenemos un tema muy, no sé si interesante, en realidad un tema que no se ha debatido mucho en español y lo que se ha hablado en inglés como que siempre se habla uno a uno, ¿ya? Es como un conocimiento más uno a uno que un conocimiento global, ¿ya? Que es la técnica, la importancia de la técnica al practicar parkour, ¿ya? Existe en el conocimiento colectivo la importancia de la técnica, pero es algo que de repente se sabe y no se aplica, sobre todo cuando uno comienza a entrenar, ¿ya? No entiende también mucho el concepto entre técnica versus estilo, a veces tienden a confundirse, ¿ya? El parkour tiene como esa particularidad, vale la redundancia. Y nada, hoy día vamos a debatir sobre varios temas, ¿ya? Que son, bueno, primero vamos a partir hablando por qué es importante practicar la técnica, así que eso. Que alguien de mis compañeros quiere tomar la palabra. Hoy día nuevamente tenemos a Bastián Chamorro, a Luis Ramírez, a Jesús Paredes, para No hay conversar. invitado hoy día. No hay invitado hoy día, no ¿No alcanza el presupuesto? no, sí, presupuesto hay, pero no quisieron venir. Joseto, tienes que venir. Está pendiente. Sí, nos dijeron que te da vergüenza hablar en público, pero en realidad no hay cámara, así que no te preocupes con eso. Así que eso, no sé qué tienen que decir mis compañeros. A mí me gustaría empezar más que nada como desde mi punto de vista, lo importante que ha sido para mi entrenamiento el enfocarme en la técnica, en ir mejorando progresivamente y buscando distancia a medida de que mi técnica se está ejecutando de forma correcta. Más allá de buscar un salto grande, buscar la calidad del salto en un principio y después ir creciendo poco a poco. Siento que es como súper importante dentro de la técnica. ¿Qué dice Jesús? Eh, ¿Estás durmiendo? Sí, ¿Estás durmiendo ahí? me tomé una pastilla para dormir, todavía estoy ahí. Creo que algo interesante de este tema, más allá de lo que nos convoca a todos, que es obviamente nuestra disciplina, lo que es el parkour, es que en sí la técnica también es un concepto bastante amplio y que no cuesta encasillarlo. Incluso dentro del mundo de la actividad física hay un montón de definiciones para técnica que abarcan distintos principios, distintos esquemas, por decirlo de alguna forma. Y desde mi perspectiva al menos, considero que en general hablamos de como la respuesta motriz para alcanzar algún objetivo en particular. Y el parkour es interesante y justamente como decía Diego al principio, confluyen justamente el estilo y la técnica, porque el parkour, al no tener un objetivo deportivo como muchas otras disciplinas, a veces los objetivos son del momento, de adaptación, de que viste algo que, no sé, hay veces que también entramos en un estado un poquito como de movernos de forma más inconsciente, entonces creo que eso es como lo interesante de empezar a tratar este tema hoy día. No sé si... No, sí, a mí me pasa igual más o menos con el Basti. Pienso que la técnica igual es fundamental dentro de lo que hacemos. Muchas veces, no sé, me ha tocado estar entrenando, ver a alguien que se manda un buen salto, pero cae y, no sé, me duelen a mí los tobillos, ¿cachai? Entonces, hay algo básico que yo pienso que todos deberíamos debatir, bueno, y deberíamos aprender sobre la técnica. Como Diego decía, no hay mucho contenido en español, entonces una muy buena instancia que aprovechemos de ahora hablar de la técnica. Sí, cuando hablo que no hay mucho contenido en español respecto a la técnica, me refiero como a las técnicas de parkour, precisamente, ¿cachai? Igual es como una definición un poco más como docta, es que la técnica son patrones de movimiento basados en el concepto de la eficiencia, ¿ya? La idea es como que esos patrones de movimiento alcancen un fin, ¿cachai? De la forma más económica posible para el cuerpo humano, ¿cachai? Y y disminuyendo lo mayor posible la posibilidad de lesiones, ¿cachai? Lo cual en la práctica a veces es cierto y no, porque existen patrones que son altamente eficientes energéticamente, pero no necesariamente son súper buenos para prevenir lesiones. Ya no todas las técnicas son ideales. Pero antes de hablar de eso, de profundizar, hay un tema que es
¿dónde nos estamos marcando en el parkour? El parkour tiene 3 pilares fundamentales donde se desenvuelve. El primero es el de la preparación física o la fuerza y el acondicionamiento físico, ¿ya? No hay parkour sin forma física. De hecho, la mayoría de las técnicas son súper naturales, entonces en realidad tampoco, pero sí requieren una buena preparación física. El otro pilar es el espíritu, ¿ya? El espíritu se refiere a no tener pera en algún, así explicado en forma súper burda, pero es afrontar tus miedos, ¿ya? Si hay una tarea, poner todo lo que tienes sobre ti en ello, ¿cachai? La perseverancia a largo plazo sobre lo que estás realizando, ¿ya? El trabajo en equipo, todo lo que son los valores, ¿ya? Tu ética propia de movimiento, ¿ya? Eso tiene que ver todo con el espíritu, ¿ya? Siempre todo lo que se habla sobre los miedos es como la parte del espíritu del parkour, ¿ya? Y la última parte es la traducción literal del inglés, como lo que se habla del toque o el touch, ¿ya? Y ahí viene toda la técnica, viene todo lo que se refiere como a fluidez, a movimientos, a estilos, ¿ya? Y eso es principalmente lo que vamos a hablar hoy día, como hablamos al comienzo del podcast, ¿ya? ¿Por qué mencionamos estos 3 pilares? Para entender dónde nos estamos moviendo, para que no nos mezclemos de un lado a otro, que esto es fuerza, que esto es espíritu, o que entender que en realidad existen esta triada de pilares, de conceptos y dónde nos vamos a mover. Eso es súper importante, sobre todo cuando uno comienza a entrenar, como que se te mezclan las cosas y como que obviamente todo está interrelacionado, pero separarlos te ayuda como a saber dónde te vaya a parar o dónde vaya a cargar más tu entrenamiento, o a un lado o al otro, ¿ya? Entonces ya hablamos un poco qué entendemos por técnica. Un tema súper así como, siempre está como la disyuntiva entre técnica y estilo, ¿ya? El estilo, por ejemplo, se habla mucho en natación, ¿cachai? Se habla de técnica y estilo, pero no es como la definición más docta en el parkour, ¿ya? Por ejemplo, una buena definición es como más la que se usa en arte, ¿ya? Y es como que el estilo es como el carácter propio que da un deportista a su movimiento, o un artista también. Y porque uso como más la definición de arte, porque en realidad igual el parkour nace más como un arte y no como un deporte en sí mismo. Y entonces, por ejemplo, por eso, de repente, lo voy a explicar así, por eso un mismo gato precisión se ve tan diferente en 2 personas, siendo que la misma técnica, o sea, el mismo rechazo, el mismo galopeo, el mismo uso de brazos, se ven tan diferentes de repente en 2 sujetos. Y eso es porque el estilo tiene que ver con una impronta personal que uno le pone a los movimientos, ¿ya? Y eso es como tu huella digital, ¿ya? De repente uno tiende a copiar estilos y es como que, no sé, pues quisiera sacarte tu huella digital y ponerte otra huella digital, ¿cachai? Es como súper difícil. El estilo es lo que le da carácter a tu movimiento, le da el sello único, ¿cachai? Sí. Y la técnica es básicamente esos patrones de movimientos para llegar a un fin, ¿cachai? O sea, el gato precisión o el gato en sí mismo es una técnica, ¿ya? Y tiene múltiples variantes, ¿ya? Y en esas variantes cada persona puede encontrar como lo que le acomode más, ¿cachai? Según su anatomía, según su fuerza, según lo que sea, ¿ya? Y hablo lo que le acomoda más, independiente un poco del objetivo final, porque de repente uno dice, bueno, quizá el objetivo final es hacer un gato presión, claro, ahí voy a tener que modificar ciertas cosas mías para conseguir un fin. Es interesante, siguiendo la línea de lo que acaba de decir el Diego, sobre comenzar también por ejemplo, si lo comparamos con otras disciplinas que tienen fines deportivos, porque justamente en el parkour tenemos, bueno, muchas técnicas para distintos objetivos, pero tal como decía el Diego, al final el parkour nace también de una base que podríamos decir que es artística, que busca un poco como
el descubrir la forma de moverte. La esencia de cada Justamente persona. la esencia de cada persona. Al final es un lenguaje que es completamente kinésico y uno puede ver, siempre dicen que a través del movimiento uno puede saber cómo está la otra persona. Y creo que en el parkour se ve mucho eso, que hay una forma de expresarse que va más allá de el cómo a realizar un salto. Y justamente, si, como decía al principio, si lo comparamos con otras disciplinas, podemos ver, no sé, quizás la gimnasia artística, cómo ha cambiado desde su inicio hasta el día de hoy, en donde hoy prima totalmente el modelo técnico, o sea, La acrobacia perfecta. Exacto, cómo se Sí. tiene que lograr el movimiento, en qué rango se tiene que realizar ese movimiento, y al final no hay mucho que hablar en expresión en ese sentido, pero por el contrario el parkour da toda la libertad para que uno pueda tomar variables, para que uno pueda jugar con el ritmo, para que uno pueda jugar con las superficies, con los mismos obstáculos, entonces estamos hablando de una expresión completamente distinta. Yo tengo una pregunta. Dentro del parkour, ¿técnica y estilo vendrían siendo términos contrarios, complementarios? ¿Cómo lo definirían ustedes? Y complementarios principalmente. Porque, por ejemplo, yo puedo tener muy integradas las técnicas correctas de hacer cada movimiento y aparte de eso les voy dando mi toque, mi estilo. La forma en que me muevo, la forma en que salgo del movimiento, el momentum que está ahí en el aire, por ejemplo. ¿Cachai? Entonces siento que, en mi parecer, van muy de la mano, van ligadas una con otra. Y por eso se tiende a perderse una entre medio de la otra de repente, pues, donde se provocan las confusiones. Sí. Dale. Por ejemplo, pienso que yo siento que, y de hecho lo digo cuando hago clases, las técnicas en el parkour yo las veo como herramientas. Es como tú tenés que afrontar una situación o se te ocurre un desafío, abrís tu maletín y tenés una serie de herramientas. Esas herramientas pueden ser un Kong, una precisión, un dash, un mortal adelante, no sé, la técnica que uno quiera. Pero dentro de esa misma técnica, claro, cuando empezamos a ver cómo distintos individuos se mueven o utilizan esa herramienta, o sea, esta técnica, ves que hay distintas formas de realizar esa técnica. No sé, por ejemplo, quizás los más antiguos podrían, o bueno, los nuevos también que escuchen, pueden buscar videos de Dean Monk, por ejemplo, donde uno puede ver solo la forma en la que amortiguaba Dean Monk y ve que hay toda una expresión un poco como simiesca para reducir el impacto, mientras que, no sé, si lo comparamos, por ejemplo, con el estilo de Colin Powell, él amortigua, ocupa mucho la fuerza de espalda, mucho control de los miembros inferiores, y al final los dos están amortiguando y reduciendo impacto, pero los dos lo hacen de forma súper distinta, y eso hace que toda la expresión de ese movimiento se vea súper distinta. Sí. Sí, el estilo no, son complementarios a lo que uno hace. Es que lo bacán del parkour es que, a diferencia, bueno, comparte mucho elementos como quizás con la capoeira, ¿cachai? Que también se inspiraron los Yamakasi en varias cosas. En algún grado con las artes marciales también es expresarse uno mismo, ¿cachai? Como no tiene un código súper rígido que te diga esto es el gato, o esto es o esto es el mortal adelante, ¿cachai? Te da una cantidad de variabilidad casi infinita, ¿cachai? O sea, vaya a haber tantos mortales adelante, o tantos gatos, o tantas precisiones como persona hay, y eso es como que le da mucha riqueza a la disciplina en sí mismo y a los estilos que podéis ver, ¿cachai? O sea, una persona de atletismo que practique parkour se va a mover totalmente diferente a una persona que practicó parkour desde el mismo inicio o que cuando pequeño hacía algo, otra disciplina. O sea, los conceptos se van a ir notando esas diferencias. Como cuando, esto es súper habitual, pero se nota al tiro cuando veía a alguien que hace gimnasia y quiere hacer parkour versus a alguien que ya está practicando parkour, ¿cachai? Porque la forma en que se mueve la gimnasia en un terreno que no es la gimnasia o la acrobacia, como sea, es súper rígida, ¿cachai? Se nota al tiro que está disociada de su entorno, ¿cachai? El parkour hace que te asocies con tu entorno, que te mimeticís con él, ¿cachai? Y que podáis moverte fluidamente, pues, y eso se expresa a través del estilo, ¿cachai? Y la técnica, como dice Jesús, es una herramienta nomás
para afrontar ese entorno que tú tenés, pues, ¿cachai? O esa tarea, ya sea si es que te gusta competir en velocidad, vaya a tener que modificar tu técnica para afrontar la velocidad de ese entorno, ¿cachai? O si te gusta explorar el entorno más tranquilo y te pones ciertos retos, también vaya a tener que modificar tu técnica para eso, o sea, esas como herramientas que tú tenés que estar usando constantemente para cambiarlas, ¿cachai? Y ponerlas a prueba también, ¿cachai? El otro tema que es como súper importante cuando se habla de técnica es como la condición física, ¿ya? El bagaje motor que van ligadas, ¿cachai? Cuando hablo de bagaje motor me refiero como, obviamente de repente uno cuando comienza en el parkour, si es que tuviste buena educación motriz, probablemente muchas cosas te van a salir muy fáciles porque la mayoría de los movimientos de esta disciplina son inherente al ser humano, o sea, saltar a pies juntos, ¿cachai? Correr, pasar una valla por el lado, ¿cachai? Son todas cosas que son súper naturales y que en realidad de ahí derivan la mayoría de los movimientos de parkour, ¿ya? Parkour nace, como si es que no lo saben, pero nace el método natural de entrenamiento de George Heber, y lo que ha hecho a través de los años ha sido como una sofisticación de los movimientos que el ser humano ya tiene, ¿ya? O sea, como que los sofistica y en algún grado, no sé si los mejora, pero lo adapta a la ciudad. El parkour es como entrenamiento natural adaptado a la ciudad, ¿ya? Y en ese sentido hay cosas que obviamente son mucho más útiles en la ciudad para moverse que otras, ¿cachai? Y eso es súper importante entender. Por ejemplo, si alguien no tuvo la fortuna de moverse mucho cuando pequeño, ¿cachai? Si te retaban mucho por subirte a los árboles o si jugaste poco en el barrio, ¿cachai? Tu bagaje motriz va a ser menor y por lo tanto quizás en ese sentido te va a costar mucho más practicar parkour porque te vayas a sentir como un pez fuera del agua, ¿cachai? Si no te has movido mucho te vayas a sentir como extraño, ¿cachai? Eso por un lado, porque por el otro lado también está la condición física, ¿cachai? Hay gente que tiene, por ejemplo, me ha pasado que tiene muy buena condición física de gimnasio, pero tiene muy malo bagaje motor, ¿cachai? Uh-huh. Y igual les sigue costando mucho las técnicas, no saben moverse bien, usar bien la energía, ¿ya? Entonces, esos dos factores van a estar jugando en el momento de aprender técnicas, ¿ya? Tanto mi bagaje motriz como mi condición física, ¿ya? Por ejemplo, hay técnicas que son dependientes de fuerza y otras que son dependientes de movilidad, ¿cachai? O de velocidad, y hay que como ir entendiendo ese punto de cuáles son las diferencias y que no. Sí, de hecho, considero que, o sea, se me vinieron en realidad como cosas a la mente, que es como la típica imagen, por ejemplo, de repente tenés, no sé, al físico-culturista que no tiene problema en tirar un mortal atrás, porque si analizamos, por ejemplo, un mortal atrás, básicamente se requiere fuerza de pierna y fuerza de abdomen. Entonces, dentro de eso tenía muchos atletas que lo pueden hacer, pero como decía el Diego, en realidad el parkour empieza ya a ir, o sea, va más allá de la técnica aislada, porque tenéis que estar adaptándote. En realidad el parkour es sumergirte en este medio y comenzar a explorarlo, desde mi punto de vista al menos. Y ahí aparecen todas estas opciones, de repente de quizás que te gusta el parkour más de velocidad, más de power moves, como se le llama en inglés, de movimientos potentes, ¿cierto? Pero también tenemos todas escuelas, no sé, venidas de Rusia, por ejemplo, de ocupar pocos obstáculos y explorarlos y realizar toda una variabilidad de movimientos. Vuelvo a lo que dije al principio, que generalmente, claro, cuando hablamos de técnica, al final hay que verlo como una herramienta. Y también me pasa cuando estamos, por ejemplo, no sé, si hay que ir a entrenar un spot, de repente uno siempre piensa, no sé, tengo que ir al centro, tengo que ir a Providencia, acá en Santiago al menos, para poder entrenar en un spot bueno, que obviamente nos da muchas posibilidades, pero a veces, aún con pocas cosas, podemos practicar muchas técnicas, porque al final es solo tener la herramienta para poder explorar el espacio que tenemos. Si no tenemos la herramienta, y vuelvo al tema también que decía el Diego, si no tenemos, por lo tanto, también harto bagaje motor, nos va a costar más explorar. Uh-huh. Y por el contrario, también si tenemos la falta de
de condición física, no tenemos una buena forma física, nos va a ser difícil poder adquirir las técnicas. Por ejemplo, el típico martirio que todos hemos pasado en realidad de aprender a hacer la plancha. Sobre todo cuando comenzamos a entrenar desde chicos, porque en realidad es difícil venir desde pequeño con una buena fuerza de miembros superiores. No así quizá ahora, por ejemplo, un atleta que, no sé, podría practicar calistenia, por ejemplo, y ahora dice, no, voy a probar con el parkour, quizá la plancha se le va a hacer muy fácil. Pero justamente es muy multifactorial la disciplina como tal, entonces es interesante ver cómo al final todo es exploración y empezar a adaptar esto hacia los distintos objetivos que vamos nosotros marcando. Claro, ahí es sumamente importante el tema de los spots y de la variabilidad que le damos. Si nos acostumbramos a entrenar siempre en el mismo punto, en el mismo lugar, finalmente vaya a estar como limitándote un poco o todo lo contrario, dependiendo de la persona. ¿Cachai? Porque, por ejemplo, a mí me pasa que mucha gente me ha comentado que va al Parkour Park de Peñalolén y dicen que es muy pequeño, que tiene pocas cosas, que tiene poca variabilidad. Pero yo creo que el spot no hace el traseur, el traseur hace el spot. Entonces, dependiendo de la persona que vaya a entrenar, de sus experiencias motrices, de todo este abanico de movimientos, técnicas que tenga, puede ir creando y necesita ese momento, por ejemplo, de enfrentarse al spot y decir en realidad, ¿qué puedo hacer acá? ¿Qué puedo jugar? ¿Qué puedo crear? Y empezar a moverse y ir explorando su movimiento también para poder ir entendiéndolo y poder así aumentar este abanico de herramientas y de movimientos que uno va teniendo. Yo fui uno de esos que dijo el Parkour Park de Peñalolén es muy chico. Me acuerdo que fui cuando llevaba como recién un año haciendo parkour en verdad, entonces igual era bien baby, y igual me considero que igual estoy bien, todavía estoy baby en parkour, igual no yo tanto. Pero claro, y después fui como hace un año, desde el día de hoy. Y claro, ¿no? La visibilidad y todo lo que tú proyectas en un spot depende bastante de la persona. El ir adquiriendo nuevas técnicas te hace poder aprovechar mucho más un spot, pero mucho, mucho más. Sí, es que yo igual estoy como en desacuerdo y de acuerdo con el Basti, con lo que dice. O sea, Sí. estoy de acuerdo que ¿cómo era la frase? El spot no hace el traseur hace el spot. Creo que sí, creo que no. Creo que el parkour es como tan simbiótico con el entorno que igual te definen cómo te movís, po. Sí. ¿Cachai? Entonces, no sé, po. Se veía a los locos de España con la altura o los ingleses. O sea, entre más altura tenís, puta, más te vayas a adaptar a eso y más probable va a marcar tu parkour, ¿cachai? Si tenéis mucho, es como una discusión eterna, pero si tenéis muchas barandas, te vayas a adaptar a las barandas, ¿cachai? Y puede que te vayas a mover mejor en ellas, ¿cachai? O sea, en el fondo, incluso que los muros. claro, entonces va a marcar en algún grado tu parkour. Yo creo que en realidad, ahí me puedes corregir, pero lo que pasa cuando uno comienza a entrar al parkour es que imagínense que estos son como, las técnicas son como poderes especiales que vais desbloqueando y que vais mejorando, ¿cachai? Entonces entre más poderes tenéis, más cosas podéis hacer en un mismo spot, ¿cachai? Entonces cuando uno parte y eres como es como en un RPG así como nivel 1 y no podía acceder a la cueva secreta del monstruo de no sé qué, porque no tenéis suficiente nivel, entre comillas, físico o técnico, Claro. o lo que sea para hacer eso, ¿cachai? O para aprovechar al máximo el spot pequeño, porque de repente cuando ya, o sea, cuando, no sé, pues tenéis ciertas técnicas, ¿cachai? Podéis jugar y mezclarlas, ¿cachai? Más adelante vamos a hablar un poquito más como de las técnicas básicas que tenéis que tener, o sea, tu repertorio básico, al menos lo que consideramos nosotros, y estamos de acuerdo creo con varias personas que hemos conversado, para poder sacarle igual el jugo a los spots de parkour, ¿cachai? Porque de repente uno se concentra demasiado como en las técnicas más así espectaculares, rimbombantes, y como que no es necesario ni siquiera como para partir, y ni siquiera como progresión, ¿cachai? Entonces... Pero sí, estoy de acuerdo que claro, o sea, si quieres, o sea,
podéis tener una línea en el piso y sacar el crear. máximo jugo, lo que sea, pero igual es rico tener un spot lleno de elementos De que desafío, te desafíe técnicamente. Sí, ¿cachai? ahí viene igual, yo encuentro que es súper importante ir dándole variabilidad, ¿cachai? No acostumbrarse solo a un lugar y sacarle el máximo, sino tratar de ir viviendo experiencias en distintos lugares, ¿cachai? Para poder ir adaptándote principalmente a cada uno de ellos. Porque si no, al final te termináis encerrando como en lo que sabía hacer y te quedáis en una cierta zona Claro, de confort, claro. ¿cachai? Ahí, claro. Claro. Bueno, ya interrumpí al Basti, pero creo que sí, al final, bueno, como bien dijo el Diego, son el parkour y el practicante obviamente está completamente unido también al entorno en el que entrena, entonces no se pueden separar tampoco tanto las cosas. Y de repente empezaba a pasarnos quizá hasta otras esferas que el Diego mencionó al principio, los 3 pilares del parkour, como bien podríamos hablar, por ejemplo, del desafiarnos, como un valor del parkour que está dentro del espíritu. Y eso también nos lleva, por ejemplo, a explorar más un spot y a quizás querer, como recién mencionaba el Bastián, tener más herramientas, más técnicas para poder aprovechar mejor y adaptarnos no sé, a cualquier entorno que tengamos eventualmente. Pero obviamente todo esto hay que verlo como una línea de tiempo, o sea, somos humanos y claramente si uno comienza a descubrir el parkour quizás a través de un video y sale a hacer parkour a la multicancha de la plaza, no vaya a tener mucho en una multicancha. Y quizás vaya a tener unos repalines y unas bancas. Y ahí vaya a comenzar a saltar lo que podáis, pero claro, a medida que vais explorando, que vais desarrollando más bagaje motor, que vais practicando ya las técnicas como tal que tratáis de imitar, ahora hay mucha más información que había cuando muchos de los que estamos acá comenzamos. Profe, guía. Pero claro, hay muchas más instancias de aprendizaje, pero obviamente eso se va dando, uno va aprendiendo, uno va practicando, uno va fallando también. Y obviamente cuando lo lleváis a otro lugar, ya llegáis con estas pocas herramientas y empezáis, puedo hacer esto otro. Y el mismo lugar también vuelve a lo del espíritu, te desafía y te motiva a probar nuevas posibilidades, a ver que quizás, hoy acá puedo hacer algo que vi que hicieron en un video, no sé cuándo. Entonces es interesante. Yo, claro, también ahí pienso, como decía el Diego, que quizá una persona que siempre ha entrenado a nivel de piso y nunca pensó en entrenar de 3 metros para arriba, va a ser muy difícil para esa persona moverse con comodidad en la altura. Y obviamente todo toma tiempo, entonces creo que ahí hay que ser consciente con la progresión. Sí. Bueno, hola a todos, volvemos de una pequeña pausa. Ahora vamos a continuar y justamente queremos analizar también la técnica, como estábamos mencionando recién, pero desde ya un poco el tema de la condición física. Es interesante tener siempre en consideración esto porque en mi experiencia personal cuando yo he enseñado a gente, también cuando me he topado con personas que están comenzando en el entrenamiento del parkour, a veces tratan de replicar movimientos Sí. que su cuerpo no puede replicar por la simple razón de que no están preparados físicamente para hacerlo, o para hacerlos como ellos desean hacerlo. Entonces, por ejemplo, hay factores que por eso la condición física como tal, el entrenamiento físico es uno de los 3 pilares del parkour, porque está muy ligado a los resultados de la técnica, que al final es lo que esperamos. Por ejemplo, no sé, al hacer un salto de precisión en una baranda, todos esperamos ojalá pinchar la precisión. Y de repente, ¿por qué no nos pasa? Y muchos se centran en que no, es que no fallé en la técnica o no sé, quizás salté más o reboté porque no sé, abrí los pies antes, puros factores, por decirlo menos biomecánicos, pero en realidad también hay factores como digo, de forma física. Por ejemplo, a la hora de cuando hablamos de pinchar una precisión, no solo tenemos que llegar con la fuerza justa al punto, sino que también hay todo un tema de control, la estabilidad que tenemos en los tobillos, por ejemplo, y en las articulaciones en general. Si tenemos buena estabilidad de cadera, buena estabilidad de tobillos, muy probablemente vamos a quedar firmes. Si tenemos buena fuerza en nuestra espalda, también vamos a poder frenar un poquito la inercia para pinchar la precisión. Entonces, el buen control de nuestros brazos, ¿cierto? O sea, más allá de tener una técnica bien pulida, también es importante tener la fuerza y la coordinación para poder hacer todo como en el timing perfecto, que es quizás una de las otras características que vuelve tan complejo el parkour. También se ve mucho, como yo habíamos mencionado un poquito antes,
al principio, cuando todos estamos practicando la plancha, ¿cierto? El climb up. Es interesante porque tiene muchos pasos. Acá en Santiago, al menos, en la vieja escuela siempre hablamos de la plancha de la abuelita, la plancha de la tía, la plancha ya de como que cada vez vamos mejorando ya hasta que era la plancha como tal. Y obviamente para poder realizar una plancha que sea potente, en donde podamos llegar, no sé, que poder hacerla de forma reactiva, por ejemplo, realizar un enganche, subir lo más rápido posible, todo eso tiene factores de fuerza, de potencia, de también rango de movimiento que se entrenan. Sí. No, nada. Se le cortó la inspiración. Se le cortó la inspiración al Basti. Sí. Pensé que iba a contar algo. Lo más lo más complejo de la condición física en realidad es que toma tiempo. Sí. ¿Cachai? Yo creo que en realidad todos en algún momento como que le quitáis el poto a las moras porque es como que toma caleta de tiempo. De hecho, fisiológicamente los cambios en los tejidos y todo, al menos los cambios sólidos se demoran como 3 meses, ¿cachai? O sea, cambios permanentes, entre comillas, ¿cachai? Porque, bueno, uno cuando ya comienza a entrenar y comienza a ser sistemático en eso, hay cambios invisibles y visibles, pero los que ya son como más notorios y que se notan, duran, o sea, cualquier entrenamiento serio de preparación física debería durar al menos 3 meses, ¿cachai? Como para que lo tengan claro, ¿cachai? Sí hay excepciones, sí hay ciertas cosas, pero los cambios así como de tu tejido, de tu estructura, de las articulaciones, parten de ahí hacia arriba. Ya lo demás son mejoras del sistema nervioso. Quizá un día más podemos profundizar sobre la preparación física en sí mismo, algunos conceptos básicos. Es un tema súper largo. Hay otros profesionales aparte del parkour que hablan mucho sobre el tema, ¿cachai? Hay harto conocimiento ahí, pero la condición física es fundamental porque es como la armadura que te va a proteger de muchas cosas, ¿ya? Desde repetir mucho una técnica que igual genera un desgaste, o sea, lo voy a plantear así. Si haces un con largo una vez, probablemente no te va a pasar nada, pero si quieres mejorar esa técnica o quieres hacer un con más largo, ¿ya? Tu cuerpo va a necesitar, las articulaciones de tu muñeca, tus hombros en particular, van a necesitar cierta fortaleza física, cierta estabilidad para resistir la técnica que quieres hacer, ¿ya? Entre más grande es la técnica que hacer, más resistencia necesitas hacer. Y sobre todo si la quieres hacer más veces, también vas a necesitar más fuerza. O sea, probablemente hacer un salto una vez no te dañe, pero hacer muchos saltos o hacer un salto que está sobre tu rango de capacidad física también te daña. Entonces, la condición física es fundamental como para protegerse un poco de eso, ¿ya? Es como la principal protección. No es mágica, la mayoría de gente cree que el acondicionamiento físico es como mágico y es como una armadura así inquebrantable que entreno todos los días físico y ¿por qué me lesioné? Así como, no, porque no es mágica, ¿ya? Hay otros temas que puedo hablar de eso, pero sin duda te protege y te ayuda a recuperarte más rápido. O sea, o sea, si te ocurre accidente, espero que no pase, pero es más fácil recuperarse si tienes una buena condición física y vuelves a las canchas más rápido, a moverte, ¿ya? Han habido varios accidentes de parkour. ¿Cómo se llama este loco que se cayó, se hizo un gato press, un speed press, cayó de espalda, así de la volvieron a traer el video? Que hace hartas cosas con underbar. Sí. Y hace los descensos de edificios. Joe Scandret. Él. Creo que, bueno, sí. Creo que. Sí, sí. Loco, ese Se ha dado compadre buenos se ha pegado, porrazos. o sea, lo pueden buscar en Instagram, se ha pegado unos porrazos así, pero Brutal. a cagarse. Y obviamente, o sea, se nota que tiene muy buena condición física y obviamente después un porrazo igual te paráis 2, 3, 4 días, pero vuelve al juego, ¿cachai? O sea, ese tipo es un buen ejemplo de lo que estamos diciendo, ¿cachai? El mismo Don Tomato. Don Tomato. Don Tomato, ¿cachai? O sea, Store, otros sujetos así como Calum, que igual se ha pegado sus porrazos, ¿cachai? Que entrenan mucho preparación física. O sea, todo eso te permite mantenerte en el juego, ¿cachai? Por eso es como el valor de la condición física, ¿cachai? Esos tipos, por ejemplo, ya tienen muy buena técnica, ¿cachai? O sea, es como el lado, si tienen muy buena técnica, tienen su propio estilo y lo que los permite mantenerse en el juego es la condición física, ¿ya? Ahora, para partir, ¿cachai? Una buena condición física, ¿ya?
y obviamente no cualquier condición física y no cualquier preparación física, o sea, hay que entender igual cómo se mueve el ser humano, o sea, si queréis mejorar en parkour no te vayas a ir a un gimnasio Energy Fitness a mover fierros, ¿cachai? No tiene sentido, ¿cachai? En otro capítulo podríamos hablar de eso, pero una preparación holística pensada en un sabio, en un ser humano que se mueve así tan versátilmente tiene que ir bien enfocado, ¿cachai? Así que no, algo iba a decir. Sí, quería agregar justamente también en realidad para que uno lo tengan en cuenta, sobre todo los que están comenzando, que obviamente, como bien decía el Diego, las cosas toman tiempo y siempre hay que poner las cosas a escala. A veces vemos a los atletas de más alto nivel, los videos, vemos que tienen una gama de movimientos y a veces uno quiere aprenderlo todo. Todo lo que ve y en realidad obviamente hay que darle tiempo al tiempo. Siempre creo que con respecto a la técnica es bueno formar una buena base de los movimientos básicos que más adelante vamos a mencionar como lo que nosotros creemos que son fundamentales. Pero una vez que los consolidamos y empezamos a explorar en otras técnicas, eso no quiere decir que después de 10 años de entrenamiento no vamos a tener algo nuevo que aprender. Y en realidad a lo que quería llegar cuando hablaba un poco de la condición física y la técnica, al principio era el hecho de que en algún punto de su entrenamiento van a querer aprender una técnica nueva y tener una buena condición física los va a ayudar justamente a, como bien dijo el Diego, poder hacer más repeticiones de esa técnica, poder estar mejor preparado ante cualquier eventualidad mientras practicamos esa técnica, en caso de que nos lesionemos por aprender algo nuevo, cosa que igual es normal tener, no sé, alguna eventualidad, vamos a poder volver antes de entrenar. Por eso es importante, por eso es importante, creo, siempre tenerlo en consideración. Nunca pensar que todo solo es técnica, ¿ya? A veces, de hecho, yo lo he pensado muchas veces, creo que también es algo que se da cuando nos quedamos cómodos como en un poco lo que hacemos dentro del parkour, que es que tienes una técnica tan buena, así por decirlo, que reduce impacto, te mueves bien, no sé, todo el tema, que hay veces que puedes entrenar así parkour mucho tiempo y puedes dejar de lado quizás el entrenamiento físico. ¿Por qué? Porque tu técnica te ayuda a lidiar con las situaciones que estáis viendo en tu día a día. Pero claro, si llegáis a afrontar un desafío nuevo, quizás no vais a estar tan bien preparado. ¿Qué, Basti? Sí, a mí me pasa mucho que cuando uno ve a Callum, ve a Don Tomato haciendo estos saltos gigantes y brutales, por así decirlo, la gente o los chicos van a la calle, van a los spots y tratan de replicarlo sin pensar que ellos llevan 10, 11, 12 años entrenando, sin pensar que ellos están haciendo un montón de preparación física, de acondicionamiento, donde se están preparando para las demandas que tiene el parkour, que son sumamente exigentes, ¿cachai? Entonces, como enfocarlo igual a los chicos que están empezando, preocuparse de mejorar su forma física, preocuparse de ir ganando rango de movimiento y hacer las cosas progresivas, entender que todo lleva tiempo, que no pueden llegar y saltar porque sí a lo maldito, como dicen algunos. Y si quieren realmente ser trasegos y creen en el ser y durar, tienen que hacer las cosas de forma progresiva y preparar a su cuerpo para lo que el parkour exige, que es mucho igual. Eso principalmente. Sí, igual es como, bueno, citando al Principito, así como lo esencial es como invisible a los ojos, así como que claro. Uno igual de repente raya o sea, bueno, cuando parte quizás igual raya la película y dice, oye, pero igual, probablemente se puede hacer, pero como digo yo, o sea, si te dedicáis solo a tirarte a lo maldito, como que va a llegar un minuto que la maldición te va a llegar encima. Te va a pasar la cuenta, güey. Ahora, igual como que los accidentes ocurren así, le ha pasado así como los mejores, no es como que frustrarse gente de repente como que caminando y se fractura los pies, así como, bueno, eso pasa, ¿cachai? Pero quizás lo que vamos nosotros como a las lesiones como por fatiga material, ¿cachai? Como las lesiones por sobreentrenamiento, a eso como que nos referimos sobre todo, y como él le comenta, hay que hacer esa diferencia. De hecho, de repente se habla como lesiones como en el amplio espectro de la palabra, pero en realidad como que hay dos grandes
diferencias, ¿cachai? Está como, no sé, saltaste, calculaste mal, te volaste la pata, Las esas cosas, traumáticas. esas cosas pasan, ¿ya? Y ahí es importante como conocerse a uno mismo, conocer tu nivel físico, tu nivel técnico, ¿cachai? El grado de espíritu que estés comprometido para hacer el salto, ¿cachai? Todas esas tres variantes te van a confluir en esa situación, pero, por ejemplo, están... pueden no necesariamente estar haciendo saltos grandes así como mentales, desafiantes donde te voy así como matar, lesionar, pero sí estar cayendo mal, ¿cachai? O entrenando todos los días a lo máximo, solo una técnica sin meterle variación, ¿cachai? Y eso igual a la larga te va a pasar factura si es que no modificáis tus hábitos de entrenamiento, ¿cachai? Que como hábitos saludables de entrenamiento, que lo podríamos llamar, ¿cachai? Y eso es como importante tenerlo claro, ¿ya? Ahora igual vamos a desviar un poco así la lógica, o sea, vamos a seguir hablando de técnica, pero nos vamos a enfocar como a los básicos, ¿cachai? ¿Qué entendemos como por técnicas básicas del parkour? La gracia igual del capítulo de hoy es ayudar a la gente que se está iniciando, ¿cachai? Y si no, ayudar gente que puede, no sé, debatir, no estar de acuerdo. Quizá hay personas que consideran que estos no son los básicos y estos sí, pero es importante quizás tener una base para poder, como dije al principio, esta caja de herramientas, como dijo Jesús, de poder tenerla, sacarla, usarla en los spots y poder progresar desde ahí, ¿cachai? Que sean como el punto de partida. Hablemos de la técnica. Yo creo que el Basti podría hablar mucho porque es como el que más le hace clase a niños de nosotros acá, así como la experiencia que tiene con los básicos y cómo quizás trabajarlos también. Sí, bueno, uno de los como más básicos y que fundamental encuentro yo para ir ganando experiencia y confianza al momento de enfrentar un obstáculo es poder hacer un pasavalla o simplemente poder subirse al muro con los brazos y después poder subir el pie sobre el muro, porque iba a ir ganando rango de movimiento que te va a ayudar después para un montón de otras técnicas, por así decirlo. Tener un pasavalla, lograr hacer un roll, que es sumamente difícil de aprender en un principio. Sí, el roll es como una técnica básica, pero es como de las básicas la más difícil de aprender, sí. ¿Cachai? Es súper rudo enfrentarse al piso, ¿cachai? Entre más contacto tienes con el piso, más probabilidad de pegarte tenés, ¿cachai? Entonces, es rudo el rol, pero es básico, ¿cachai? Sí. Pero de repente uno tiende a enseñar rol o a aprender rol como de los primeros, pero de repente eso no funciona con todas las personas. De hecho, por eso de repente también no se ve mucho en el parkour. De hecho, como mencionamos al principio de este podcast, bueno, hay que tener en cuenta también que la técnica también va en pos de objetivos. Y claro, el rol tiene un objetivo también. Obviamente podemos usarlo en un objetivo estético, hacer rol porque queremos, porque no sé, agarramos lineal haciendo un salto, hacemos un rol. Pero en realidad quizás al principio no es tan necesario. Y claro, bueno, es una opinión en realidad lo que yo estoy diciendo, pero claro, tiene su riesgo, hay que conocer bien las progresiones y yo creo que, como decía el Diego, es como una técnica básica pero eterna, como que siempre uno Sí. la va mejorando, la va a ir puliendo, va encontrando mejores formas de aplicarla en distintas situaciones. De repente quería hacer, no sé, un tigre así por un espacio súper pequeño y tenéis que también acomodar el rol. Entonces es una técnica bien particular. sí, igual como que van mutando dependiendo de lo que haces. Sí. Por ejemplo, yo he visto los roles de Don Tomato así de mucha altura y generalmente Don Tomato no busca de frente totalmente, se mete más de lado que hacer como un rol cuando uno hace un tigre, por ejemplo, que lo busca con un salto amplio y todo. Claro. Entonces como que va mutando dependiendo de dónde lo quieres aplicar, principalmente. Y el rol igual tiene otra particularidad, así como de repente estéticamente o técnicamente se puede hacer súper bien, uno lo ve en los videos y igual te pegáis. Es igual Sí. te duele, así como... Sí. O sea, entonces es como re complejo, o sea, a veces uno rola mucho y lo practica y igual, o sea, es como una relación de amor y odio con la Sí, técnica. porque nosotros entrenando tigre ahora, claro, pues de repente yo veo a Diego haciendo un tigre y digo, le salió perfecto, salió súper bien y se va parando y dice, oh, me pegué terrible fuerte. Entonces como nadie uno como que no Sí. entiende bien. Yo- Pero Me acuerdo de cuando tuve la oportunidad el año pasado de estar en Río, en el ADAT. Estaba conversando con un traceur que es de Boston, que Evan Bayer, acá también el Diego lo conoce. Traceur súper experimentado también, muchos años de entrenamiento.
muy fuerte, pero también él me decía al final, claro, parte del proceso del rol es también que se te inflame, por ejemplo, la cresta ilíaca posterior, ¿cachai? Para no ser tan específicos como el huesito de la cadera que está como en nuestra espalda, cerca del sacro. Duele. O también, bueno, la típica del hombro, ¿cierto? Como que al final estamos siempre puliendo la técnica, pero obviamente estamos lidiando con el impacto y el cuerpo va aprendiendo un poquito a la mala también el rol, porque como decíamos, en realidad lo estamos aplicando en distintas superficies, lo estamos aplicando para distintos contextos, de distintas maneras, entonces es una técnica bien especial. Exacto. Bueno, de hecho, a mí también me tocó aprender eso un poquito de la manera dura. ¿Cemento? Yo empecé, bueno, obviamente empecé tirando rol, digamos, en el pasto, ¿cierto? Ya. Y ya yo sentía que me salía bien, caía blandito, dije estoy listo para el cemento. Y tiré rol más o menos de una alturita y me acuerdo que la espalda me dolió como una semana. No. Porque caí mal y obviamente no fui progresivo. De ahí viene un poquito lo que estábamos diciendo antes. Sí. La importancia de ser progresivo, en verdad, no lo decimos porque se nos ocurrió, sino porque es necesario. Así. Es un principio del entrenamiento, no lo Sí, acabo es un principio del de entrenamiento. inventar. Si ustedes estudian profesor de educación física, entrenador, ciencia del deporte, lo que sea, lo van a tener aquí y en la quebrada de la G. ¿Ya? Es un principio del entrenamiento. La progresión. Sí. Sí, el rol es una técnica. Pero el rol también es extraño, por ejemplo. O sea, vamos a profundizar un poco en el rol ahí, es natural, pero es como una técnica igual que si no tiene inercia, es más probable que te pegue. O sea, me refiero que entre más lento lo haces, entre más miedo vas con el movimiento, probablemente te pegues más. Es muy extraño. De repente es más como tirar un fondo pequeño quizás. No debe ser gigante, pero un pequeño salto y hacer rol que va con la inercia, porque no hay que olvidar, como dijo Jesús, que el rol, su idea es direccionar energía, no es un movimiento que es como por sí mismo. Es muy raro, a no ser que quieras avanzar algo o quieras pasar algo de rol, pero que es muy diferente al tigre, ¿ya? El tigre nace del rol, ¿ya? Claro. Pero no son exactamente lo mismo, ¿ya? Eso es como igual importante entender. El Basti mencionó los pasabayas, ¿ya? En todas sus variedades los pasabayas son útiles, ¿ya? Desde el step ball, que es como poner la patita arriba y pasar el pie, el speed, el lazy, el gato en algún grado, pero no sé si tanto, es un básico. O sea, para partir no lo necesitáis realmente. No. O sea, podéis usar gato para subir un objeto, pero no necesariamente para pasar un objeto, que son como diferentes. Sí. De hecho, agarrando ese hilo, yo me he dado cuenta, enseñando el gato, el Kong, que claro, es muy útil para subir, pero hay mucha gente que le cuesta por rango de movimiento, Sí. por enfrentar el desafío de lo que es tener que miedo. pasar, ese miedo de tener Sí. que pasar la punta de tus pies a centímetros de un obstáculo y sentir que tenéis las manos ocupadas, entonces estáis como indefensos ante el piso al otro lado. Pero me he dado cuenta que de repente, claro, al final todos tienen su ritmo, su forma de moverse y es útil para subirse y de repente eso se puede transformar después en un pasabayas para pasar el obstáculo o quizás subir de un con pero después pasar de un lazy, como similar a lo que después ya sería un catch. Pero entonces es interesante empezar a descomponer o analizar desde ese punto de vista las técnicas de pasada de vallas, porque se pueden fusionar, se pueden ir aplicando de distintas formas en la progresión, como decíamos, y en realidad, bueno, por eso son tan fundamentales también, como dijo el Diego, al final todos los pasavallas son súper útiles. Así que... Sí, tenemos los pasabayas, tenemos en todas sus variedades, ¿ya? En orden, como dijimos, quizás los últimos que te podréis dedicar a aprender son como el gato y el reverse. Ahora, El igual Dutch. esto es... Y el Dutch, El sí. Dutch, que es un tema. Sí, que son como obviamente las más vistosas, las que uno quiere aprender, pero en el fondo, si es que... O sea, todo este aprendizaje de técnicas, como dijimos, depende de dos cosas, de tu bagaje motriz y de tu condición física, por eso lo mencionamos al principio. Y hay gente que tiene buen bagaje motriz y puede partir
¡pum! Ese es su punto de partida. Ya de repente lo vas a entender más rápido y lo va a hacer más rápido. Pero si es que estamos pensando en personas que están recién comenzando o niños que son muy sedentarios, están mucho en el computador y salen, o si no eres un tipo una chica que se mueve mucho pero sí quiere aprender parkour porque le llama mucho la atención, yo me centraría en las técnicas que estamos mencionando ahora. Igual es como, por eso es importante mencionarlo para que no haya confusión. ¿Ya? ¿Equilibrio? ¿Eh? ¿El equilibrio? El equilibrio es fundamental. Sí, fundamental, Sí, es fundamental. fundamental. Y el equilibrio, ¿a qué nos referimos con eso? Por ejemplo, pueden caminar en una cuneta, ¿ya? Haciendo equilibrio, pueden subirse a una baranda baja, hacer equilibrio, pueden jugar a mantenerse arriba, ¿ya? Caminar hacia atrás, girar sobre la baranda, ¿ya? Y jugar, obviamente parten con barandas bajas y después quizás subir en altura si es que es necesario o si es que, no sé, les gusta, ¿ya? Pero el equilibrio es fundamental, es una habilidad fundamental, de hecho, Para todo en el para ser todo humano. en el ser humano. Claro, sí. Y de hecho te va a ayudar a entender el salto de precisión, a caer, a poder mantenerte en el lugar sin perder el control, ¿ya? Así que el equilibrio es la siguiente técnica también a Ayuda un mantener. montón, encuentro igual a entender los mismos pasavallas. Generalmente no tenía un buen equilibrio, no estoy acostumbrado a mantener cierto estado de Claro, hay que de hablar control. claro, hay que hablar de equilibrio estático y dinámico. Al final Claro. en el parkour tenemos ambos. Entonces, Sí. Entonces necesitáis trabajarlo y tratar de ir viéndolo en todas sus variantes, siempre de manera progresiva, como decía Diego, partir cerca del piso y a medida que vais ganando confianza, que va pasando el tiempo, que vais ganando experiencia y ir planteándote nuevos desafíos, ir haciéndolo más complejo también. Entender también que el equilibrio no son solo los brazos, sino que también todo el Todo el cuerpo. cuerpo, todo el cuerpo, todo el sí. cuerpo. Sí, siempre cuando se habla de equilibrio se piensa como en algo estático en realidad, Sí. pero el equilibrio es dinámico, está en movimiento. En parkour estamos cargando peso hacia un lado, entender los puntos de apoyo, Eso es. entender los pies, la base de los pies, y eso te va a ayudar también a moverte mejor, ¿ya? Otra técnica básica que tenemos, precisión. Precisión, ¿ya? también es... todos los saltos que engloba. Y todos los saltos que engloba, sí, la precisión tiene muchas variantes Ah. de posibilidades. ¿Quieren que Voy hable yo? yo, Que voy siga yo, hablando ya, así. sigo yo. Dale, se van a aburrir escuchando. Dale, Basti. Sí, la precisión, este es un movimiento que sí yo creo que es sumamente importante partir buscando calidad, como también lo teníamos anotado, ¿cachai? Partir buscando calidad antes que la distancia. Pasa mucho que la gente quiere hacer el salto de precisión 5 o 6 pasos y todavía no sabe saltar a pie juntos. Entonces intenta el salto, separa los pies, llega con uno arriba, con el otro, y se empieza a frustrar por eso mismo, porque todavía no parte de la base de que tiene que entender cómo saltar a pie juntos. Entonces yo encuentro que lo primero que debemos hacer es entender un salto a pie juntos, y desde ahí ir buscando ya la precisión como tal, cómo llegar, cómo quedar la press, la posición de los brazos y todo lo que es la técnica en sí misma. Y también darle variabilidad a la forma en la que nos movemos. Por ejemplo, los otros saltos que son las gacelas, los fill, tratar de tener control sobre si yo salto y quiero caer con el pie derecho, voy a saltar y caer con el pie derecho. Lleva un montón de experiencia y un montón de fallos. Me pasa mucho con los chicos que se les solicita así, ya vamos a caer con el pie derecho acá y después con el izquierdo y después vamos a llegar a press y saltan y caen con el pie izquierdo primero. Entonces también hay una disociación, ¿cachai? De lo que tu mente quiere hacer y lo que tu cuerpo te responde. Y eso lleva tiempo que tu cuerpo haga lo que tu mente quiere. Claro. Bueno, yo particularmente ocupo, siempre lo enseño, para que lo tengan en cuenta, yo cuando lo enseño en clase, lo saco el término que he visto que se ocupa más en inglés, que es foot displacement, que es, claro, posicionamiento de pies, y también de manos en realidad. En el parkour obviamente cada vez vamos como también hilando más en detalle las técnicas, y por ejemplo, al principio comenzamos, no sé, a hacer, voy a volver un poquito atrás, un Kong, o en un bloque, y como que no nos fijamos mucho dónde ponemos las manos. Ya es distinto cuando queremos hacerlo en una baranda, por ejemplo, una baranda en donde más encima se nos pierde la baranda porque con el fondo como que nos cuesta enfocarla. Yo creo que muchos quizás de los que ya tienen más experiencia entrenando lo han vivido, por ejemplo, ahora hacer un con precisión todo en fierro. Y también así en una precisión.
quizás de repente queremos hacer un pivote press, ¿cierto? Como una precisión corriendo, y tenemos un pedazo de bloque, una roca, no sé, y como que ponemos la pata donde sea, nos preocupamos de agarrar velocidad. Pero después después nos podemos dar cuenta que en esa misma roca hay una parte en particular en donde mejor podemos agarrar el salto, y eso después si lo llevamos también más adelante a hacer esta misma precisión, pero en barandas, por ejemplo, hay que fijarse obviamente en el posicionamiento de pie, y bueno, ahí agarramos todo en realidad los otros principios que estamos mencionando recién, por ejemplo el equilibrio dinámico, o sea, a la hora de estar haciendo distintas gacelas, los fields, estamos siempre jugando como con el contrapeso, ¿cierto? De cómo vamos desplazando las piernas, y bueno, en fin, como decía, para no irme por las ramas, son técnicas que involucran mucho control motor, las técnicas de todos los saltos de precisión. Yo las encuentro súper importante, como dijo el Basti, comprenderlas bien al principio, repetir. Creo que lo bueno de la precisión a pie junto es que es simple y, bueno, obviamente desgasta harto. No es que uno de repente termina de entrenar y siente el cansancio de las piernas, sí, pero la podemos practicar hartas veces. Podemos marcar de un punto a otro en el piso, o buscar una precisión simple y asegurarnos de entender bien esa precisión antes de ir a otros desafíos más grandotes. A buscar distancia. Sí, yo, bueno, obviamente antes de aprender precisión hay que aprender a amortiguar. Es una técnica que no mencionamos antes. Que se da como por sobreentendido a veces, ¿eh? Es como un error común tanto cuando uno enseña parkour como cuando uno aprende parkour. Es como, en realidad amortiguar es como tan etéreo, así como tan abstracto. En el sentido, o sea, es tangible, obviamente, cuando caes mal se siente el tiro, cuando caes mal y los talones. Sí. Pero me refiero que es como, está entre la mitad de los, porque la recepción, ¿ya? Está, todos los saltos tienen recepción, entonces técnicamente la amortiguación está en todos los saltos, entonces por eso a eso me refiero que es tan como abstracta en realidad, porque no es como que, voy a ir a practicar amortiguación, ¿ya? Sí, en inglés se manejan dos conceptos de la amortiguación, que son el soft landing y el hard landing, o el aterrizaje suave y el aterrizaje duro, ¿ya? Y el aterrizaje suave es como, por ejemplo, me paro a una altura, que puede ser la altura de una silla, voy a mentir, doy un paso, me dejo caer y caigo con mis metatarsos, voy al suelo y dejo que todo se mueva en cadena y hasta apoyar con las manos suavemente, ¿ya? Obviamente hay videos de eso y lo pueden buscar. Y el aterrizaje duro es como un aterrizaje más de salto, caigo en la punta de los pies y freno como con media cadera o media sentadilla, como se le llama, ¿ya? Y llevo los brazos hacia adelante y toda la biomecánica que tiene eso. Existen como esos dos tipos de aterrizaje, ¿ya? Uno más cómodo que otro y en realidad, como siempre digo, las técnicas son súper circunstanciales, ¿ya? Cuando caigo duro, cuando caigo suave, es algo que se da como naturalmente. Por ejemplo, si caigo muy suave no voy a poder salir corriendo rápidamente después para un siguiente salto, pero si caigo más duro voy a poder aprovechar esa energía de rebote elástica y salir corriendo. Entonces eso se va entendiendo igual con un poco en la práctica, pero es bueno practicarlo al principio si es que estás cayendo con los talones o sientes que caes como un saco de baba, es porque no estás regulando bien la energía, ¿ya? Eso es como lo principal para aprender la amortiguación, ¿ya? Entender la energía de los movimientos, ¿ya? Y otra cosa, volviendo a la precisión, es que un error común cuando uno parte haciendo precisión, como dijeron los chicos, es como buscar distancia, ¿ya? Uno tiende a confundir el salto a pie junto. En realidad un salto como es propio del ser humano y se usa en muchos deportes, ¿ya? Como atletismo, por ejemplo, ¿ya? Se usa como preparación física, porque para el salto largo, qué sé yo. Pero en parkour la precisión no es un salto de atletismo. Eso es súper importante. ¿Por qué? Porque uno salta a pie junto en concreto, ¿ya? Y el concreto tiende a devolverte demasiada energía por física, ¿ya? Entonces lo que uno busca no es solo distancia, sino poder mantener o absorber o redirigir esa energía misma. Entonces, por ejemplo, si busco mi salto más largo, sin la técnica de amortiguación probablemente me dañe, ¿ya? Eso es lo más probable, sobre todo si lo hago muchas veces. Yo mismo, o sea, si salto, yo puedo saltar más lejos de lo que salto amortiguando, ¿ya? Eso es como obvio, siempre uno va a poder saltar más lejos. Lo que pasa es que de repente
y esto pasa como cuando te lo enseñan en el colegio o te lo enseñan, no sé, los profesores que no saben de este tipo de cosas, que está bien, no sé, quizás no deberían saberlo, pero llegaron en el momento tarde, es que en atletismo se salta a pies juntos y se cae con talones porque o saltáis en el pasto o saltáis a la arena o saltáis al foso o estáis en colchoneta, pero cuando uno entrena en superficies más rudas, la técnica cambia y ahí volvemos nuevamente que la técnica es contexto dependiente igual en parkour, ¿cachai? Porque no están aisladas. Entonces, eso es importante. Sí, aprovechando de sumarme un poquito, bueno, yo les cuento que a los radioescuchas, no, les cuento por ejemplo que yo participé en una medición, bueno, de hecho yo la hice en mi universidad, basado en un paper que yo creo que quizás muchos de los que están metidos en las ciencias de la actividad física y el parkour lo han encontrado, que es de comparación con técnicas de amortiguación. Y por ejemplo, en un salto a 60, dejándose caer de 60 centímetros de altura, cayendo con los pies planos, ¿cierto? Cayendo como con los talones, se produce más del triple de impacto que uno registra con la misma persona cayendo, por ejemplo, con la técnica más utilizada en el parkour, que es antepié con los talones elevados. Entonces ahí ya obviamente te das cuenta de que si querís aguantar bien un impacto de un salto y como dijo el Diego al principio también, de que de repente hay daños que son medio invisibles y que sean por acumulación o por sobreentrenamiento, obviamente saber amortiguar es fundamental para evitarlo, así que es importante. También me estaba acordando de que algo que se veía mucho hace 10 años atrás, incluso más tiempo, que era la típica imagen que uno veía cuando uno buscaba parkour, que era fotos de atletas o videos saltando así con el pecho abierto y con las piernas hacia atrás, algo que ya como que no se ve, y creo que Es como la técnica del colgado. exacto, y es justamente como una técnica derivada de salto largo, pero que el parkour tiene súper poca funcionalidad. Yo también lo enseño harto cuando me toca hacer clases, porque en el parkour siempre, por ejemplo, tenemos que estar atentos a cualquier cosa que nos pueda pasar cuando estamos haciendo un salto. Algo común al hacer, por ejemplo, una precisión con carrera previa, es que nos podemos resbalar al momento de rechazar. Entonces, imagínense que ustedes saltan y abren el pecho, dejan las piernas hacia atrás. El recorrido de las piernas para poder buscar el rebote va a ser más largo que si saltáramos y llevamos enseguida las piernas al frente, que es lo típico que hacemos todos al realizar una buena técnica de precisión, por ejemplo. Entonces, en realidad también hay, como decíamos, la técnica obviamente cumple objetivos, ¿cierto? En el parkour tenemos que estar atentos a cualquier eventualidad que nos pase y tenemos que saber poder aguantar bien el impacto, que no es poco, estamos todo el rato recibiendo impacto. Entonces, por eso también realizamos las cosas de una forma. Comparado, por ejemplo, como decía el Diego al principio, no sé, si vayas a saltar 7 metros en salto largo al foso de arena, en realidad da lo mismo como caigáis, te tiene que importar que no te vayáis para atrás, ¿no? Así que creo que es importante siempre tener en cuenta eso. Sí, bueno, es tema, si se fijan aquí no hemos alargado caleta hablando de las técnicas, pero es como entretenido igual, sobre todo para las personas que están partiendo, ¿cachai? Y de repente buscan mucha información en YouTube, ¿ya? Otra técnica básica es la plancha, amada y odiada por muchos, ¿ya? ¿Qué es la plancha? Básicamente estar colgado de un muro, ya con los pies también en el muro, y subir. ¿Por qué es una técnica básica? De hecho, bueno, técnicamente te va a poder subir de un nivel a otro nivel, piénsalo, a un nivel más alto, o viceversa, desengancharte de un nivel, Claro. ya sea subir o bajar son como las técnicas básicas en la plancha, ¿ya? Se desglosan en varias técnicas igual, ya sea el jalón, después el empuje, etcétera, pero esa técnica en sí misma te va a ayudar a sacar otros movimientos, sobre todo en el muro, ¿ya? Y como dije, es odiada porque requiere condición física. O sea, si no tienes fuerza de brazos, te va a costar mucho sacar la plancha en sí misma. Yo sufrí mucho. Igual. Todos. Y hay que Todos. repetir Todos. y repetir y repetir hasta el cansancio. La cantidad de rasguños en los antebrazos, Sí. poniendo los antebrazos. Ya, etcétera. muñeca por subir antes. Primer día de parkour ahí tratando de hacer la plancha, poniendo todo el antebrazo, el brazo, subiendo como uno puede en realidad. Sí. Y llegáis a la casa con los codos rasmillados. Ahora, si viene Sangre. un básico,
se parte con progresiones. Por ejemplo, Claro. busca un muro que sea, no sé, de la altura de tu nariz y coloca las manos sobre el muro y salta a subir. subir. Ahí te va a ayudar a entender, ahí va a practicar las primeras aproximaciones a una plancha. Eso es una muy buena manera de hacerlo. Practicar colgarse en el muro. Ya sea con los pies estirados, ya sea que cuando ya te sientas cómodo, caminar con los pies en el muro. Todas las variantes te va a ayudar a mejorar la plancha, ¿ya? En estricto rigor. ¿Qué otra técnica tenemos? Crimpeo. Antes de abandonar la plancha, y quería mencionarlo porque es algo que también está de moda y es importante ser juicioso. Yo me ha tocado ver chicos nuevos que ya lo están comenzando a probar, y es el tema de que quizás la expresión, yo creo, más alta que hasta este momento hay en el parkour de la plancha, o la utilización en realidad de la posición de la plancha, son los descensos. Requieren un montón de control, mucha fuerza, porque tenemos que aguantar todo lo que El cuerpo también. toda la gravedad, ¿cierto? Y creo que por eso es súper importante que de repente, si van a estar viendo descensos que se ven muy bonitos, porque en realidad ya un descenso te lleva a otro nivel en el parkour, creo, algo que se ve como en el nivel más alto de atleta. Obviamente se hace porque hay un nivel de plancha ya, un nivel de control desde los miembros superiores que es súper importante. Y lo tengan en cuenta. Sí, o sea, en realidad la plancha te da la confianza de sostener tu propio peso colgado. Claro. Piensa Claro. que si estás en un vacío y tenés miedo de colgarte porque no confías en tus brazos, o sea, no lo hagas. O sea, eso es básico. Por eso como que a eso va el Jesús. O sea, para poder llegar a hacer descenso tenés que confiar en tus brazos. Independiente que cuando bajes no hagas tanta fuerza. Pero si es que, imagínate que bajas, colocas más el pie, te resbalas, lo primero que, por reflejo natural, de hecho es como uno de los pocos reflejos que tiene el ser humano, que es ante la sensación de caída, sujetarse, abrir, expandirse y agarrar algo, ¿ya? Uno, por ejemplo, bueno, ahí podemos hablar de otro tema, pero no le tiene miedo a la altura. El miedo a la altura no es un miedo genético, ya no viene con nosotros, pero sí la sensación de caída va a ser el reflejo natural de presión. Entonces, si no confías en tus brazos y no tenés fuerza para salvarte de eso, o sea, olvida. No se salte, no se pasa. Sí. Yo, sí, dale más. No, dime. No, la otra técnica que creo que es básica de aprender es el grimpeo, que es la versión rápida de subir muros. Claro. ¿Ya? Y quizás no es para muros tan altos o para llegar a muros más altos. ¿Ya? Esa es la siguiente técnica. No sé si vamos a hablar mucho de eso, yo creo, porque lo primero que tienes que aprender también es tic-tac. ¿Cachai? La relación del Sí. muro. No me refiero a un ¿Cómo tic-tac aplicar? gigante, Claro. sino como entender de Entender. dar un paso en la pared y salir del muro, dar 2 pasos, girarse, poder redireccionar la corrida. O sea, sería tic-tac y grimpeo, una para subir y otra para mover. Sí, me pasa con el tic-tac y con el grimpeo, que siento que es muy importante cómo vamos utilizando la energía de la carrera. Porque me pasa que hay mucha gente que salta antes de llegar al muro para tratar de hacer el grimpeo, que salta antes de llegar al muro o al árbol para tratar de hacer el tic-tac, y siento que pierden mucha energía. Porque claro, si yo salto antes, tengo que llegar al muro, amortiguar ese salto y luego volver a dar energía para poder subir. Pero si el salto sale... Si el movimiento sale desde el mismo piso, por ejemplo, doy el paso en el suelo y desde el suelo busco dar el paso en el muro, voy a acumular la energía y la voy a poder redireccionar hacia donde quiero llevarla. ¿Cachai? Siento que es como una de las partes más importantes en cuanto al grimpeo y al tic-tac, y que cuesta mucho entenderlo en un principio, porque llegar a la distancia justa entre que tu pie toca el suelo y toca el muro a estar saltando de más lejos lleva mucho tiempo y lleva enfrentarse al miedo de chocar contra el muro, que se te resbale el pie y un montón de otras cosas. Entonces, si lo pueden practicar desde ya, sería sumamente importante tener en consideración eso, redirigir la energía y no saltar al muro, sino poder redireccionarla hacia donde uno quiere llevarla. Claro, al final ese es el punto principal, yo creo, del grimpeo y el tic-tac, que la técnica en sí creo que está orientada hacia ese punto, Sí. a aprender cómo redireccionar la energía en el muro. Y ahí tenía un montón de opciones, tenía wall run, y después tenía el grimpeo, como decía el Diego, para alcanzar un muro más alto, ¿cierto? O para subir rápido un muro, o para poder hacer un tic-tac, etc. Los mismos Al final, mortales en muro igual. También, los mortales en muro, por ejemplo, Igual, todo lo flip igual, igual. todo ese tipo de variaciones. Sí, son hartas las técnicas, o sea, más o menos, ¿cuánto llevo? Como son 7 técnicas, sí, más o menos, pero
en realidad también aparte de las técnicas así como más vistosas, que es como las que mencionamos por Curry, que las que podríamos considerar básicas, están como las técnicas auxiliares, ¿ya? Que te van a servir de preparación física y también te van a servir para enlazar ciertas cosas, que puede ser cuadrupedia hacia adelante, cuadrupedia hacia atrás, De cangrejo adelante, atrás, de lado, Los codos en el suelo. los codos en el suelo. Todos Claro. esos movimientos también que se ven así como súper joleros de repente, la mayoría de la gente así como que lo omite. Sobre todo las cuadrupedias te van a ayudar a la preparación física también y a moverte mejor, ¿ya? Trabajar la lateralidad, los movimientos cruzados que tenemos como seres humanos, ayuda mucho al cerebro a entender mejor lo que es moverse. Claro. Y el último movimiento auxiliar es correr, ya sea al menos correr 1 kilómetro y correr sprint de 100 metros, 50 metros. O sea, De hecho es súper interesante cuando uno analiza, por ejemplo, atletas que tienen muy buen flow, volviendo un poquito a lo que hablábamos al principio del estilo, es que generalmente tienen buena técnica de carrera, dan buenas zancadas, por lo tanto abarcan una Mayor distancia que en pocas zancadas, también tienen muy desarrollada la lateralidad, no sé, vemos a Foski, hace todo hacia ambos lados, entonces en realidad toma velocidad y se puede ir adaptando y avanzando de forma súper limpia y pulcra en sus trazos. Así que también es importante cuando pensamos en que un recorrido se vea atractivo a la vista, que se vea técnico, que se vea con estilo y fluido, tener estos pilares y tomarlos en consideración a la hora de entrenar. sí. Igual ojo, o sea, correr 100 metros así a máxima velocidad no es lo mismo que trazar rápido, Claro. llevan otros ritmos, pero sí te ayuda a entender esa coordinación, esa velocidad que uno tiene que ponerle a los movimientos. Yo creo que vamos pasando a la última parte del tema, ¿ya? Que es consejos generales para mejorar la técnica, ¿ya? Consejos generales para practicar la técnica, tenemos lateralidad. Como acaba de mencionar Jesús, practicar los movimientos para ambos lados te va a abrir posibilidades al momento de trazar. O sea, si puedo hacer lazy por un lado y no puedo hacerlo para el otro, cuando lo tenga que hacer me voy a ver así como súper tosco, ¿cachai? Y me va a hacer perder tiempo en el trazo, va a cortar fluidez. Claro, siempre pasa que uno ve ciertas líneas o ciertos trazos y justo donde quería hacer el lazy necesitáis hacerlo para el otro lado. Entonces si no lo tenéis trabajado te va como a limitar en tu parkour, te va a limitar en lo que quieres hacer y en lo que puedes hacer. Y aparte lo importante de la lateralidad es que evita... ¿cuánto se llama? Evita usar más un lado que el otro, o sea, Claro. sobrecargar más un lado. Claro, evita sobrecargar, Como descompensaciones. claro, descompensar todo lo que es la musculatura. ¿Cachai? Entonces es sumamente importante trabajarla, buscar las variaciones, partir con un pasabaya para un lado, para el otro, después podéis hacer pasabaya hacia atrás, ir practicando lazy, pasar al speed. Ya, el mismo Kong también se puede trabajar lateralidad, salir con el pie izquierdo, salir con el pie derecho, lo que te va a ayudar un montón, porque por ejemplo si vas en una carrera y vas corriendo y llegaste con el otro pie y en realidad ya no puedes frenar, si no sabías hacer con el otro pie, vaya a chocar o vaya a salir y algo va a salir mal. Entonces ese nivel de importancia tiene sobre todo para poder adaptarse al entorno en el que uno va a entrenar principalmente. Sí, lo bueno de la conciencia, o sea, de la lateralidad, perdón, es que aumenta tu conciencia corporal sin necesariamente tener que aprender nuevas técnicas. Es como que matáis 2 pájaros de un tiro. O sea, puedes hacer lazy por un lado, puedes hacer lazy para el otro y te va a ayudar después a sacar quizá otro movimiento porque tenéis la conciencia de mover un pie primero y después el otro, qué sé yo. De repente uno tiende a centrarse mucho en un lado porque es más cómodo y te quita el miedo. El otro que tenemos, practicar los básicos. Ya los mencionamos, ya. Si tienes duda con los básicos, los puedes buscar en internet, ya los que mencionamos. Hay muchas progresiones, mucho material audiovisual, no vamos a hablar tanto de eso. Pero practicarlos como algo constante. O sea, si dedícale al menos 20 o 30 minutos de tu entrenamiento a 2 o 3 técnicas básicas.
las veces por semana que uses. No sé, si entrenas 2 veces por semana antes de comenzar, entrena un poco los básicos, ya que estás fresco, y después dedícate a entrenar lo que no sé, la idea del día, ¿cachai? Claro, las el variantes. trazo, las variantes, lo que quieras, pero al menos darle la importancia que merecen. En realidad, a eso nos referimos con practicar los básicos, así como nunca olvidarse que igual te van a ayudar siempre a tenerlo, ¿ya? Los básicos, obviamente, para alguien más avanzado, no necesariamente son los mismos básicos para alguien más nuevo. O sea, un salto, no sé, pues, un salto a pies juntos de 3 pies de distancia, no necesariamente lo tengo que practicar yo, que llevo más tiempo haciendo 3 pies. Quizá ya un básico para mí es como 8 pies de en Claro. adelante, míos, y así. De repente igual ahí se genera confusión, no tienes por qué quedarte con un gato básico súper chico, pero en el fondo es como practícalos, ¿ya? Practica la plancha, cuélgate, si ya sabes, ya tienes buena plancha, entonces, ya tenés fuerza, anda a un lugar alto, ya 10 planchas seguidas en un lugar alto, cosa que te obliga a no soltarte de la plancha, por ejemplo. Ya de repente uno como que, claro, menciona los básicos y dice, ya los domino todo, y es como ya al carajo, pero en realidad los básicos los podéis modificar y siempre practicar, y te va a dar más... Y siempre encontrar un desafío Sí, en lo básico. y desafiarlos también. Ahí tocaste un punto súper importante. Los básicos, yo creo que es súper importante tratar de ir variándolos lo más posible, porque así esa variabilidad al practicar los básicos te va a ir dando un mejor abanico de movimiento. ¿Cachai? Si yo soy capaz de hacer un con con una mano, hacer un con la otra, salir con un pie derecho, salir con el pie izquierdo, tal vez con un ojo cerrado, que ya ahí se va volviendo más complejo, se puede ir aprendiendo mucho más del movimiento en sí mismo que solo practicarlo básico por practicarlo, por así decirlo. Ya, yo creo que igual cuando nos referimos a practicar lo básico es tratar de ir fortaleciéndolo. Ya, tratar de generar una mejor base, más fuerte, más sólida, para que cuando queramos practicar cosas más complejas aún, nos podamos agarrar de lo que ya sabemos y poder mejorarlo. ¿Qué tenemos? Busca calidad. Este temor. Sí, busca calidad. Calidad sobre cantidad, ¿ya? Sobre todo, bueno, en realidad no sobre todo cuando uno parte, en realidad siempre buscar sí. calidad. Ya de repente, como decía el Basti, a lo maldito. De repente se requiere tirarse a lo maldito cuando uno tiene la técnica y Claro. anda con poco espíritu, ¿ya? Claro, De repente ya. se justifica. Le cuesta superar Claro. ese límite. De repente uno anda así como, oh, ya, no sé, me da miedo y la cuestión, ya, vamos a lo maldito, porque yo sé que lo hago, ya lo he hecho 1000 veces en el piso y es como que, ya, ok, vamos con esto. Exacto. Pero es como que ahí va bien puesto el dicho lo maldito, pero si estoy recién partiendo o estoy enfocado en decir, ok, hoy día voy a practicar gato, precisión, a pie juntos, qué sé yo, o galopeo, buscar la calidad máxima del movimiento, ¿ya? Eso es como difícil. O sea, si voy a hacer un salto a precisión, pincharlo, ¿ya? No se considera bueno si no lo pincho, por ejemplo. Claro, yo me acuerdo cuando comencé a entrenar, hablábamos mucho de que si no podías hacer el salto 3 veces seguidas, el salto no era tuyo. Entonces no podéis decir que un salto es tuyo si lo llegaste una vez y lo llegaste mal más encima. Lo importante es llegarlo bien y tratar de llegarlo 3 veces seguidas o ir viendo de 10 veces cuántas llego, Claro. para ir perfeccionando el movimiento y acostumbrarte a hacerlo bien. Considero que también es muy importante el tema de mantener la calidad en el salto, de pincharlo. Y aquí me perdí un poco porque iba a decir otra cosa y se me fue. Así que dale nomás, Jesús. Ya, parece que concentrar Basti porque le Sí. estaba haciendo señas para pedirle la palabra. Y fue como, me fue la- Pero sumándome en realidad a lo que decía el Basti, que es una herramienta súper útil, siempre tenerla en consideración, entrenemos en grupo, entrenemos solo a veces, es que, claro, buscando calidad, obviamente nosotros decimos de repente, no sé, el Diego decía, si tenéis plancha, por ejemplo, desafiarte a hacer 10 planchas seguidas, o si tenéis un salto nuevo que sacaste, hacerlo 3 veces seguidas. Al final uno va poniendo sus propias reglas también como para definir calidad, porque obviamente todos somos distintos, todos nos vamos poniendo desafíos distintos, pero es importante hacerlo. ¿Por qué? Porque manejamos nuestra propia vara. Entonces al final... Te da parámetros. Exacto, Ah, tenemos vale. un parámetro y ese parámetro lo podemos medir, es algo cuantificable.
¿Cachai? Entonces, por ejemplo, no sé, si estamos haciendo un salto y nosotros decimos, mira, yo siento que de esta forma lo llego bien y voy a tratar de llegarlo de esta forma 10 veces seguidas, o 5 veces seguidas, no sé, el número que sea, pero tenía un parámetro. Y de ese parámetro de repente vas a decir, oye, ¿sabes que hice 8 saltos y llegué 6 como yo quería y los otros 2 los fallé? Entonces ya voy a sacar un porcentaje, ¿cachai? O podéis, como digo, tener una retroalimentación que te va a dar una significancia también a lo que estáis haciendo y no lo vais a hacer porque sí, ¿no? Sí. Dale, Que en realidad, sumándome a lo que dice Jesús, es súper... Creo que ese es un error que no está dentro de la técnica, pero es como un error cuando... Si tuviéramos que hacer un top 5, un top 10 de los errores comunes para entrenar parkour, ahí lo podríamos hacer en el futuro, es ir a saltar por ir a saltar. Claro. O sea, es bacán ir a saltar por ir a saltar, pero si realmente te gusta el parkour y queréis como mejorar, tener parámetros te va a ayudar a compararte contigo mismo, ¿cachai? Tus progresos, y eso te puede motivar mucho más, ¿cachai? Al principio cuando uno comienza a entrenar y como que empieza a desbloquear varias cosas, se siente la sensación de progreso constante, ¿cachai? Pero cuando ya llegáis a cierto punto donde, no sé, pues, ya tu bagaje motriz, tu condición física que teníais de base ya no te permite avanzar más, tener parámetros te va a ayudar a generar estrategias, tus propias estrategias también, para alcanzar esos parámetros, ya sean técnicos, físicos, espirituales, qué sé yo, ¿cachai? Entonces como que eso es súper importante. Sí, me acordé lo que iba a decir, y era que me pasa mucho que veo gente que logra hacer una técnica bien y después, no sé, anda más flojo o simplemente no tiene la intención de hacerla bien y pasa el muro haciendo la técnica pero no preocupándose de hacerlo lo mejor posible. Y siento que esa experiencia de no ir haciéndolo siempre lo mejor posible te juega en contra. Porque va a llegar un momento cuando la queráis hacer bien y tu cuerpo va a recordar todos los intentos que hiciste y que en realidad no te importaba pasar bien o no te importaba la calidad del movimiento que estabais haciendo. Se va a ir a la segura y se va a ir por el movimiento que estabais haciendo, por así decirlo, mal ejecutado. ¿Cachai? Entonces es importante siempre que nos movemos tratar de buscar la calidad del movimiento y siempre enfocarnos en hacerlo lo mejor posible que podamos. Independiente si voy con todo el ánimo, si estoy flojo, si estoy cansado, tratar de siempre lo mejor posible para que así nuestro cuerpo se acostumbre a hacer las cosas bien y cuando realmente lleguemos a la situación donde queremos sacarle el jugo a ese movimiento, lo podamos ejecutar de la mejor manera posible. Claro, igual ahí, para entrar en detalle, que no se confundan, es importante tener en cuenta que a lo que el Basti se refiere, por ejemplo, no sé, pues si están cansados, obviamente no quiere decir que se tienen que reventar por hacerlo, sino que, como yo decía, cada uno tiene sus propias reglas también, cada uno se va conociendo cada vez más a través del parkour, entonces de repente decir, hoy día igual amanecí cansado, no sé, o estoy saliendo, me resfrié, recién me estoy recuperando, pero voy a entrenar igual y voy a tratar de asegurar esto, yo sé, siento que estoy haciendo esto bien, lo voy a tratar de hacer, no sé, 10 veces como decíamos, o voy a probar esto de esta forma tanta cantidad de veces y tratar de obviamente buscar la calidad, pero eso no quiere decir que se tienen que reventar haciéndolo. Claro. Sean bien juiciosos en ese sentido. El siguiente consejo tenemos, menos es más, ¿ya? Suena súper extraño decir este consejo, voy a decir, no, entrena duro, la sociedad te lo dice toda. Suda, si no sudas no sirve. Si no te duelen los callos, tampoco sirve. Si no duele, si no duele, claro. Sí. La verdad es, hoy en día más... Sí, bueno, obviamente quizás no lo saben, pero hay harto avance en las ciencias del dolor, también en las ciencias del entrenamiento. Y lo mejor para aprender una técnica, obviamente tener la condición física, el espíritu, bla, 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 pero es la frecuencia con la que entreno esa técnica, ¿ya? Es mejor entrenar todos los días un poco a que entrenar un solo día la totalidad de la cantidad de tiempo, o sea, 10 horas, ¿cachai? O 5 horas, o sea, nuevamente vuelvo como los errores comunes cuando uno parte a entrenar, es que se manda toda una tarde de pseudo entrenamiento que en realidad va a conversar y va ahí, pero poco es como entrenamiento real, ¿ya? Pero lo mejor para el sistema nervioso para poder absorber los movimientos y esa costumbre es practicarlo quizá un poco. Poco me refiero a no llegar a la fatiga, no llegar a ese cansancio en donde te duelen los músculos y ya no podías hacerlo bien, ¿ya? O sea, si llegaste a ese extremo porque te pasaste simplemente.
Y hacerlo todos los días, ¿cachai? Pueden ser 10 minutos, 15 minutos, pueden ser cantidad de repeticiones, puede ser lo que a ti te acomode realmente. Hay varios métodos, ¿ya? Métodos hay millones, pero el principio básico es como la frecuencia, ¿ya? O sea, si quiero sacar mortal atrás, lo voy a llevar a una técnica más avanzada quizás, hacer mortales atrás todos los días un poco, no tengo por qué hacer 100, quizás 3, 5. Y así el cuerpo va recordando y se va habituando a ese movimiento. Tu cerebro también se puede ir habituando a la sensación de giro, ¿ya? A la salida, etc. Eso es súper importante. Es difícil y rompe harto con los paradigmas de entrenar mucho y de entrenar duro y de hacer muchas cantidades y bla bla bla. ¿Ya? Con lo que me refiero a frecuencia es muy diferente como a desbloquear un salto igual. Porque por ejemplo de repente uno ve videos de tipos que están así como toda una tarde sacando un salto. Claro. Esos tipos en realidad ya tienen como la técnica. Lo único que están haciendo es como desbloqueando el salto. Entonces como lo tienen pendiente o quizás les da miedo o quizás no están ajustando la técnica misma que tienen al salto que están haciendo. Pero no están practicando técnicamente, ¿ya? Cuando yo me refiero a esto es como un proceso de aprendizaje, ¿cachai? Que es muy diferente a como probar el salto y ajustarlo. Y el último consejo, ¿ya? Práctica consciente, iteración, ¿ya? Yo creo que este es como el más difícil porque en realidad una práctica consciente, y es como mencionaba al principio, implica experiencia, reflexión y aprendizaje, ¿ya? Es como en ese bucle, me refiero, hago algo, ¿ya? Miro los resultados y reflexiono respecto a qué tengo que hacer para corregir ese resultado, ¿ya? Es una cuestión que sea en todas las disciplinas. El ser humano lo tiene incorporado en sí mismo en su disco duro, si es que lo quieren ver un poco más computacional, pero es como súper somos súper poco conscientes de ese estilo de práctica, ¿ya? Sobre todo, y es súper necesario para aprender, sobre todo si uno está aprendiendo solo y no tiene maestros, ¿cachai? O no tiene profesores o guía o el sinónimo que quiera ponerle, coach, una práctica consciente te va a ayudar a mejorar mucho más, y te va a ayudar a entender en qué eres fuerte y en qué eres débil y cómo mejorar. Entonces uno cuando suele saltar, por ejemplo, me ha pasado mucho cuando enseño o miro gente cuando estoy entrenando yo también, es que saltan una vez y saltan de nuevo y repiten exactamente lo mismo sin ninguna reflexión detrás de lo que están haciendo o diciendo, a ver, ok, si pruebo esto o si pruebo esto otro o siento esto, siento esto otro. Es muy común ver eso y eso es como una repetición a secas, y la iteración es esta práctica reflexiva. Es súper importante como tenerla en cuenta, ¿ya? Si pueden anotar cosas también, si les sirve. Hay gente que les sirve anotar, hay gente que les sirve grabar, ¿ya? Eso. Y lo otro, grabarse. Sí. Si puede, grábese con un celular y mírese. ¿Ya? Sí. También le va a ayudar a generar iteración. ¿Ya? De repente nuestra conciencia corporal no es tan buena o creemos que estamos haciendo algo que no es lo que estamos haciendo. O sea, de repente pasa que estamos haciendo un salto súper grande para nosotros y en realidad súper chico, y es como que nuestra expectativa nos está engañando la mente, o que estamos girando súper lento cuando en verdad estamos girando súper rápido, no sé. O la clásica igual de los recorridos, yo creo que todo nos ha pasado. Hacemos un recorrido y sentimos que lo hicimos súper fluido, que vamos súper rápido, un obstáculo, otro, y después lo vemos y en realidad vamos así como un flan moviendo. Claro. Entonces, es importante, es una herramienta para obtener retroalimentación. Sí, a mí me pasa harto con los chicos que van a las clases, es como, pero si lo hice perfecto, y claro, después los grabáis y se miran y dice, ya, ok, sí, en realidad no estaba haciendo lo que quería hacer y lo que yo estaba pensando que estaba haciendo. Igual cuesta como, si no te grabáis, darse cuenta de esos puntos. Sí. Es súper importante grabarse para analizar lo que estamos haciendo bien, lo que estamos haciendo mal, y tratar de ir corrigiéndolo progresivamente. Sí. Lo bueno de la grabación es que es súper imparcial, ¿no? Claro, sí. Como que, sí, es lo que es. Sí, es lo que es, esto es lo que estoy haciendo. Es lo que está y ya, sí. Así como que cuando uno de repente quiere, o sea, no es que quiera corregir a alguien, pero cuando está haciendo clase y la persona insiste en que, estoy súper bien, mira, claro, es una prueba súper imparcial, claro. Así como ahí tenéis. Y también sirve bastante, a mí me ha pasado al menos, para comparar a largo plazo. De repente uno se empieza a dar cuenta
qué, por ejemplo, no sé, si tenía una maña en un movimiento, qué cosas se han mantenido, qué cosas hay podido ir reduciendo. Yo me acuerdo que hace un montón de años cuando siempre me ha gustado tirar con precisión y cuando iba a los con precisión abría los brazos hacia un círculo y me lanzaba con precisión. Y al final eso me restaba, al abrir los brazos hacía resistencia al viento y perdía velocidad. Entonces al final era contraproducente esa maña que tenía y la tenía súper insertada, me costó mucho eliminarla. Más encima cuando tenía que hacer conga en espacios angostos no podía porque abría los brazos. Entonces me ha servido porque claro, veo videos de hace muchos años atrás y ahora los comparo con los de ahora y me doy cuenta de cómo mejoré esa técnica, ¿cierto? Entonces es súper interesante también poder hacer ese experimento a largo plazo. No sé si dijimos este último consejo, que si la verdad lo mejor, si es que estás partiendo solo o lo que sea, o quieres aprender una nueva técnica, es primero busca a alguien que ya la sepa. En realidad eso era súper obvio, pero quizá esa ayuda te pueda ayudar, ¿ya? Igual hay que tener cuidado, enseñar y enseñar es una habilidad distinta que saber saltar, pero igual te puede ayudar a ahorrarte pasos de porrazos quizá, ¿cachai? Buscar una guía, buscar una meta o un ideal de lo que quieres hacer súper claro, hacer un video súper claro de lo que quieres hacer para poder compararlo, también te va a ayudar a mejorar la técnica. Estamos por hoy. Sí. Un largo capítulo. ¿Cuánto llevamos hablando? 1:40. 1:30. Padre, o sea, me siento así como desahogándome. Años queriendo decir todo esto. Años quería hacer un podcast, se nota. Nada, espero que sea un aporte a la comunidad para los que les guste. Pueden ir escuchándolo cuando van en bici, cuando van en la micro, cuando, no sé, lo que sea, ¿ya? Cuando estén trazando, se pueden acordar de nosotros, ¿ya? Aquí nos despedimos con Bastián Chamorro, Luis Ramírez, Jesús Pérez, Diego Rosé que les habla de Pivot Parkour Podcast. Bye. Chau, chau. Chao chicos. Adiós.